Saludos amigos, como todos los domingos llevamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Para nosotros es un gran placer volver a los hogares dominicanos, tanto aquí como en el exterior. Hoy tenemos un gran invitado en este programa. Queremos nosotros primero felicitar a Guido Gómez Mazara por un artículo que produjo en el periódico Hoy del viernes, con motivo del asesinato, del horrendo asesinato de su padre en Bruselas. De manera que 50 años han transcurrido de la muerte del Moreno, mi amigo, a quien conocí en las luchas, estando él muy cerca de Máximo López Molina. Realmente aquí nunca se ha hablado de la magnitud de este hombre, de El Moreno, que vino de San Pedro de Macorís, siendo prácticamente muy joven. Bueno, son 50 años de ese asesinato. Hay que felicitar realmente a el buen amigo Osiris de León, que ha dicho que Haití está provocando a República Dominicana con lo de desviar el río Masacre. Nosotros creemos que sí, y compartimos la preocupación, o más bien lo expresado por Osiris de León con respecto a que Haití está provocando a República Dominicana. ¿Con cuáles fines? Bueno, uno no sabe con cuáles fines. Y queremos nosotros además decir que lo que ha hecho o lo que hizo el ex procurador Jean Alain Rodríguez fue la monstruosidad de insinuarle al señor Rondón que involucrara a políticos en la gran estafa, el gran fraude de Odebrecht. Son las cosas que están saliendo al paso con respecto a este caso. Yo creo que me voy a decir algo que tal vez a alguno no le guste, a otros pues le va a gustar. El Papa Francisco está ahí en pantalla. El Papa Francisco es 10 millones de veces más que Jean Alain. Sin embargo, el Papa Francisco le pidió disculpa al mundo por los errores de la Iglesia. Yo creo que el ex procurador Jean Alain Rodríguez debía pedirle perdón al pueblo dominicano y de manera especial a la mujer dominicana por el maltrato que él le dio a la doctora Miriam Germán antes de ella ser procuradora. Ahora ella ocupa el mismo puesto que él ocupó cuando quiso vejarla, maltratarla, cuando la maltrató. Pero en ese momento también yo recuerdo que el presidente de la República debió el presidente de la República, Danilo Medina, haber desautorizado al señor Jean Alain para que no hiciera lo que hizo contra doña Miriam. Pero son las cosas, unos van adelante, otros van atrás. Hoy él debe estar más asustado que un gato, como dice el pueblo, por las travesuras que hizo fue Procurador General de la República. Entonces, por eso yo creo que él debe pedirle perdón al pueblo dominicano y de manera especial a la mujer dominicana por el maltrato. No se necesita, el maltrato no solamente tiene que ser físico, puede ser moral. Claro, que no maltrata o no ofende el que quiere, sino el que puede. Y él, yo creo que no tenía como calidad para hacer lo que hizo contra una dama tan distinguida, tan preparada, mucho más preparada que él para hacer lo que hizo. De manera que quisimos hacer este comentario, porque realmente aún transcurrido tantos meses de aquel día triste en que este señor quiso maltratar, o la maltrató, a la actual Procuradora General de la República. Pero además el propio presidente debió haberle hecho corregir a él en ese momento, o no permitirle que dijera lo que dijo. Y sobre todo aquella carta falsa, todas esas cosas que se dieron a la publicidad. Bueno, en unos segundos estaremos con ustedes, amigos telespectadores, y con nuestro invitado especial en este su programa El Pueblo Cuestiona, que para nosotros es un placer
poder llegar cada domingo a las 8 de la noche a través del canal 24 y vía YouTube, vía nuestro canal de YouTube, El Pueblo Cuestiona 1969. Si usted sintoniza tarde el programa y lo quiere ver completo, pues usted entra a nuestro canal de YouTube, El Pueblo Cuestiona 1969, y ahí va a encontrar el entrevistado del día de hoy, que lo es el señor Ramón Alburquerque, ingeniero Ramón Alburquerque. Nos sentimos cada día más satisfechos, porque son miles de personas que en la calle nos saludan, nos identifican aún con mascarilla cuando nos ven. De manera que en unos minutos estaremos con ustedes, amigos telespectadores. Iniciamos, amigos, El Pueblo Cuestiona con la honradora presencia de Ramón Alburquerque, que lo quisimos invitar después de escuchar de él un análisis pormenorizado con respecto a cómo se fundó el Vaticano. Esto es parte educativo, porque claro, la mayoría de los dominicanos o de los seres humanos oímos hablar del Vaticano, pero no conocemos cuál es su capacidad, o sea, su extensión territorial, quién es que predica o quién propone que se cree allí el Vaticano. Claro, en fin, claro. Lo primero, el Estado del Vaticano. Claro, lo primero, don Ercilio, creo que si vamos por el camino educativo, sería muy propicio analizar lo siguiente. Hay tres tipos de religiones en el mundo. Están las religiones humanas, las religiones revelacionistas, y están las religiones naturistas. ¿Cuáles son las humanas? Bueno, el budismo, el shintoísmo, porque Siddhartha Gautama Buda, 457 años antes de Cristo, pues empezó a buscar el estado de iluminación perfecta. Y no era con pretensiones teológicas de dioses, porque nosotros que nacemos aquí en Occidente, estamos acostumbrados al judaísmo, al cristianismo, al islam. Entonces no concebimos, creemos que todos los pueblos tienen un Dios, y eso no es así, por falta de información cultural. La mayor parte de los pueblos del mundo no tienen dioses, ni nunca se han planteado eso. Eso es extraño, la gente lo descubre. Por eso el embajador de Japón, que ha ido mucho a nuestro programa, dice, la gente a veces aquí creen que uno es ateo, porque uno dice que no cree en Dios. No, es que nosotros, en nuestra cultura, así como ustedes se plantean y creen que Dios es único, que existe, nosotros nunca nos hemos planteado eso. Oye, qué cosa más extraña. Wow. Nunca se lo han planteado. El budismo nunca se ha planteado el tema de los dioses. El budismo es una disciplina, una práctica disciplinaria muy ritual. ¿Cuándo nace el budismo? Bueno, 457 años antes de Cristo. Entonces, que él crea en la búsqueda de ese estado de iluminación y bueno, crea toda una ritualidad, toda una corriente de pensamiento y de seguidores. Eso es el budismo. Pero está también el confucianismo. Pero todo eso son las religiones humanas. Se le llama religión, aunque sabemos que no tienen dioses, pero es un ritual, una especie de creencia en algo. Entonces están las otras prácticas religiosas llamadas naturistas. Bueno, hay muchos pueblos, sobre todo en Oriente y aquí en Occidente, los pueblos primigenios, originarios, que adoraban todas las expresiones de la naturaleza, que ellos creen que le puedes hacer una influencia en su vida positiva. Entonces los japoneses, los tibetianos, la gente de Nepal, de Birmania, del sur de ese Oriente profundo, veneran, por ejemplo, los arroyos, veneran la aurora, veneran el sol, veneran el monte Fuji, el monte tal,
porque ellos creen que eso les causa una especie de influenciación en su vida positiva. Y a ese tipo de ritualidad o de creencia que la gente sigue le llaman religiones naturistas. ¿Cuáles son las revelacionistas? El judaísmo, que en Ur, antes de la Mesopotamia, hay la leyenda de que Dios se le apareció a Abraham, pero a Abraham solo, sin testigo. Y le dijo un propósito, que se fuera a la tierra prometida, y Abraham, nadie le creyó, pocos le creyeron, pero al fin consiguió quien le creyera, y entonces empezó la emigración. Tuvo que recalar en Egipto, donde duró más de 400 años, y allí se multiplicó el pueblo judío, pero como esclavo. Pero de esa religión, nacida de esa revelación de Dios a Abraham, nace el judaísmo. Y por eso, porque se basa en una revelación, se le llama revelacionista. Pero también en el caso de Santa María y Santa Isabel, aquel arcángel que se le apareció, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el vientre Jesús. Bueno, todo esto es otra revelación, y así de esa otra revelación nace el cristianismo. Y entonces Alá, que es una equivalencia de Jehová en el oriente más profundo, en la Arabia pétrea, Mahoma, que era el jefe de las caravanas de la Arabia pétrea a Jerusalén, a todas esas caminatas tan largas a través del desierto, él, que era el jefe de la caravana, se casó con la jefa de la dueña de esas caravanas. ¿Y por qué las caravanas? Porque no había otra forma de transportarse en el desierto, no había aviones, no había barcos, no habían autobuses, no habían camiones ni vehículos, y entonces también era muy peligroso porque estaban los bandidos asaltando a las personas que andaban solas, y entonces era más seguro ir en una caravana que tenía equipo de seguridad, tenía todo eso, pero sobre todo el alcalde. ¿Qué es la palabra alcalde? Significa autoridad. Pedáneo, a orilla del camino. Entonces tenían autoridad a orilla del camino, el alcalde pedáneo, que es una figura también árabe que nace en todos estos tiempos. Bueno, de eso que nació también otra revelación de Alá a Mahoma, nace el Islam. Esas son las tres religiones revelacionistas. Por cierto, las tres religiones que han metido al mundo en guerra siempre. Todas las guerras nacen, las hecatombe, la cruzada, el imperio otomano, todos esos genocidios, eso nacen de esas tres religiones revelacionistas en sus guerras internas. El mundo ha sido víctima de un solo Dios, pero que no evita que sus religiones, sus religiosos, se maten unos a otros por miles de millones, como ha ocurrido a través de la humanidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando termina el Imperio Romano de Occidente, ya en el 754, entre esos reinos de la Lombardía, el reino de Venecia, el reino de Cerdeña y Piamonte. O sea, antes de Cristo, 700 de... No, después de Cristo. Después de Cristo. Cuando cae el Imperio de Occidente, entonces existían varios reinos en lo que se había subdividido el imperio. En la Lombardía, que en torno a Milán, existía el reino de la Lombardía. Bueno, en Venecia existía el reino de Venecia, que luego se convierte en república. También existía el reino de Cerdeña, la isla de Cerdeña, que junto con el Piamonte formaba un eje de poder muy grande, que también era el reino de Cerdeña, se llamaba. Y en el sur estaba el reino de Sicilia, de Sicilia. Pero en el centro de lo que hoy es Italia estaba el reino del Lacio. Lacio es la región donde está Roma.
Estaba también Marcas, que es una de las regiones, de las 20 regiones en que se divide Italia. Estaba también el reino de Umbría, otra de las regiones en que se divide Italia. Y estaba también el de Emilia-Romagna, que es otra de las regiones en que se divide Italia. Todos esos eran cinco reinos que le llamaban los reinos pontificios, porque los gobernaban obispos, que eran reyes, dependiendo del papa, que era un emperador. Y eso fue desde el 754 después de Cristo hasta el 1870. Y fue como en el 1853-54 que Giuseppe Garibaldi, que nació en Niza en el 1807, Niza era parte de esos reinos italianos, pero Niza es hoy Francia. Bueno, Giuseppe Garibaldi nace, pero entonces el rey de el Piamonte Cerdeña, el rey de Cerdeña, se unieron y se propusieron reunificar o unificar las regiones, todas las regiones italianas, para formar Italia, y por eso Italia es de las naciones más jóvenes de Europa. Italia nace en el 1870, Roma es antiquísima, Milano es antiquísima, la Lombardía, Venecia, cuán vieja no es, el Ducado de Toscana, antiquísimo, donde está Florencia, Génova, donde está la Liguria, Turín, que era la capital, el centro del Piamonte, en la isla Cerdeña, una isla de pastores, aún hoy en día, Sicilia, que era donde estaba Siracusa, con Arquímedes, sus inventos eran posiciones griegas en la península itálica. Bueno, todo eso eran reinos distintos, pero Giuseppe Garibaldi y Vittorio Emanuele II se propusieron unificarla y crear Italia, que nace en 1870. Pasamos, amigos, por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego volver con nuestro invitado especial, con don Ramón Alburquerque. Pasa. Continuamos, amigos, con esta interesantísima comparecencia con don Ramón Alburquerque, el hombre que para mí, y lo digo, bueno, no soy nadie, pero lo digo como uno de los dominicanos más preparados para ocupar cualquier cargo en República Dominicana, pero más aún para educar al pueblo dominicano. Háblame del Vaticano. Bueno, ¿cuánto usted sabe del Vaticano? A partir del 1870, que se unifica Italia, ¿qué pasa? La Iglesia perdió los estados pontificios, perdió su poder terrenal, y en ello perdió muchísimos tesoros. No solo perdió tierra, ciudades enteras, edificaciones, propiedades inmobiliarias inmensas, puertos, tantas cosas, sino muchísimos tesoros y cantidades también de dinero. Porque cuando en una revolución el que es derrotado le quitan todo. Claro. Bueno, se quedó con su creencia, pero también bajo la dirección, el poder del reino de Italia, que así fue que nació. Vittorio Emanuele, claro, porque Vittorio Emanuele II pasa a ser el rey de Italia. Bien, pero entonces, ¿qué ocurre? Italia, la Iglesia Católica empezó de inmediato unos reclamos ante todos los reyes que le podían apoyar, ante todos los organismos. No había muchos organismos internacionales, pero habían algunos. Porque ahora es lo que le llaman la soberanía suave, las leyes suaves, el derecho suave. Esos organismos internacionales cuyas decisiones y cuyas resoluciones no son vinculantes, no son obligatorias, pero es una carga, una presión moral que hay contra los gobiernos para que se cumplan o se sigan
como pues ahora los acuerdos sobre el cambio climático, una serie de cuestiones, no son obligatoriamente vinculantes, pero ponen una presión enorme, y más ahora en estos tiempos. Pero en aquellos, bueno, Roma reclamaba al gobierno de Italia, primero, que no podía seguir bajo la férula de gobiernos terrenales, siendo ellos los representantes de Cristo, por no decir Dios, en la tierra, porque representantes de Dios somos todos. Lo que la iglesia puede atribuirse es la representación de Cristo, porque a Cristo se le confirió la condición de Dios. Es bueno que se sepa eso. Cristo no fue siempre Dios. Fue que en el concilio de Nicea, en el 315, convocado por Constantino, a sugerencia de Ocio de Córdoba, obispo, le dijo: las iglesias de Oriente están muy divididas, las iglesias cristianas, emperador, como usted reina desde Bizancio para todo el imperio de Oriente, por favor considere usted convocar a todos los obispos de Anatolia, de Chipre, de todo lo que era Asia Menor, a una reunión aquí en Bizancio. Bizancio es lo que hoy es Istambul, que luego de Bizancio pasó a ser Constantinopla, que es la capital de Turquía. Bueno, entonces el emperador hizo la convocatoria, y uno de los temas es poner de acuerdo a los arrianos, a los que seguían a Arrio, y los que seguían a los obispos de Anatolia y de varios sitios más, que planteaban que a Cristo debería entendérsele y vérsele como Dios. Pero Arrio decía: no, pero el obispo Arrio no puede ser, porque él fue hijo, y el que es hijo nació, y el que nació tuvo una fecha. Antes de serlo no era Dios, y Dios es eterno. Por tanto, sería una incongruencia decir que uno que nació, que empezó en un momento dado, es eterno. Claro. Entonces, pero a los que fueron derrotados, de ahí es que viene el adjetivo de hereje. Los que creían en arriano. Bueno, entonces tenían 3 meses y 9 días discutiendo y no llegaban a acuerdos, y el emperador visitó a Nicea, que era su casa de verano, por eso se hizo esa reunión ahí, y entonces dio un puñetazo sobre la mesa. Bueno, han discutido demasiado y no llegan al acuerdo, y dio un puñetazo. Cristo es Dios, y es a partir de esa fecha que la iglesia considera a Cristo Dios. Antes no era así. Todo eso está documentado, eso no son inventos míos, eso no son de que inteligencias mías, eso está en todos los documentos, en la propia iglesia, en toda la historia, en internet. Entonces la gente los ignora porque quiere ignorarlo, porque la gente lo que quiere es tener fe, y ojalá que se borrara todo lo que no sea su fe. Porque la gente, cuando se fanatiza en la fe, pierde el raciocinio y la voluntad de aceptar lo que es cierto a través de los procesos educativos. Ese es uno de los elementos tal vez negativos de la fe, que no tengo nada en contra, todo el que quiera tener su fe, pero hay que decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese reclamo de Roma al gobierno italiano, por 59 años, desde 1870 hasta concluirse eso en 1929. Pero ¿quién gobernaba en el 29 en Italia? Benito Mussolini. Benito Mussolini. ¿Y quién era el Papa entonces? Pío XI. Entonces, por fin, Benito, que era muy poderoso, todavía no tenía todos los poderes reales, pero ya casi lo tenía, porque todavía no había forzado y hecho abdicar al rey de Italia, que yo creo que era, no recuerdo bien, bueno, no voy a decir el nombre preciso. A mí me gusta ser preciso cuando cito algo. Entonces ya era muy poderoso. Entonces, otro reclamo de la iglesia era, además de que se le permitiera un espacio donde el Papa fuera el absoluto, para que no estuviera bajo la dirección de un jefe, de un gobernante, de un presidente o de un rey
terrenal, otra de las exigencias era que le devolvieran mucho del dinero, y reclamaba, tengo entendido que eran casi 5.000 millones de dólares de entonces. Benito Mussolini se dice que engañó a la Iglesia Católica, que es difícil engañarla, porque apenas le devolvió 98 millones, si preciso bien la cifra. De 598 le devolvió. No, de 5.000. Ah, de 5.000. Dio, claro, wow. 98. Pero bueno, pero entonces le concedió 44 hectáreas. Es la extensión territorial de la Ciudad del Vaticano. Y como esos terrenos del Vaticano le fueron donados a la iglesia en tiempo de Nerón. Nerón se lo había expropiado arbitrariamente a la familia Leteranato. Leteranato, que se traduce Letrán en español. Y entonces la iglesia allí hizo primero la Basílica de Juan Letrán, que se llama la Basílica de Letrán, antes que la Basílica San Pedro o San Pietro. Entonces aprovecharon, y en todas estas edificaciones que tiene históricas, monumentales, muy unidas al cristianismo, entonces allí Benito Mussolini, el gobierno de Italia, le diseñó, le concedió que en esa parte de Roma se instalara la ciudad del Vaticano. Ya estaba instalada y tenía años ahí el Vaticano, y que se constituyera como un estado, microestado, dentro de la ciudad de Roma, en la colina del Vaticano, y por eso se le llama Vaticano a esa parte. La gente cree que el Vaticano ha existido, como se habla de cuestiones de Dios, siempre, y no. Allí no ha existido siempre ni siquiera la Santa Sede, porque la iglesia Juan Letrán vino primero la Basílica, luego San Pedro, pero allí hay muchísimas iglesias y muchísimos monumentos. Entonces, a partir del 1929, firmado por Benito Mussolini y por Pío XI, entonces está allí tanto el Estado del Vaticano, un microestado dentro de la ciudad de Roma, que tiene 44 hectáreas o 44 cuadras o 440.000 el estado más pequeño metros hasta ahora, cuadrados. Es claro, es el más pequeño. El más pequeño. Sí, porque está el estado de Malta, que es una pequeño archipiélago, microarchipiélago. El más pequeño, pero el más poderoso. Bueno, Estado el más poderoso, tiene mucho poder, si menos de lo que la gente cree, pero en países como estos, donde todavía la Iglesia Católica no ha habido separación neta, como en México, por ejemplo. Fíjense que en México, la independencia de México la proclama, un sacerdote. Sin embargo, termina siendo una separación total entre Iglesia y Estado, como también en Francia, como también en todos los estados modernos hay una separación total, pero aquí mediante el concordato hay una vinculación estrecha. O sea, del 54. El concordato del 54 entre Trujillo y el Vaticano, allí la vinculación es tan profunda que el Estado dominicano, todas las iglesias, santuarios, o cualquier obra que construya a la Iglesia Católica, eso pasa a ser automáticamente propiedad de la Iglesia Católica y los títulos se sacan y van a Roma. Pero también la Iglesia, antes de nombrar un obispo, le consulta al presidente, y es el presidente que dice si acepta o no. Pero los cargos de la Iglesia, casi todos son consultados con el jefe del Estado, pero también muchos ganan sueldo que le pague el Estado también. De manera que es un vínculo muy extraño entre iglesias, y así fue que nació el cristianismo. El cristianismo eran perseguidos mediante el edicto de Milán en el 312, se suspendió la persecución firmado por Constantino, la persecución de los cristianos,
y se revirtió entonces las cosas. Entonces se estima que murieron varios millones, decenas de millones a lo largo de la historia de personas porque no aceptaron el cristianismo como religión. Entonces la religión, el cristianismo lo impuso, de ser perseguido pasó a ser impuesto por el Estado. ¿Por qué Lutero rompe con la Iglesia Católica? Bueno, porque la Iglesia Católica llegó a unos estados, a un estado de permisividad. Eran los tiempos de los estados pontificios, pero en Trento, en la ciudad de Trento, bueno, Italia tiene 20 regiones y hay uno que se llama Alto Trentino, el Alto Trentino, que está cerca de los lagos del norte de Italia, que hace frontera con Austria, y allí en Trento, que la capital es Trento, el obispo Lutero se rebeló contra el Papa y dijo: no es posible que el Papa esté cobrando altas sumas de dinero por vender salvación para entrar al cielo. Eso es lo último, pero eso lo hacían. Eso era práctica común. ¿Lo hacía un papa en específico o lo hacían los papas? Lo hacían todos los papas, lo hacían. Vendía la entrada al cielo. Claro, el perdón de los pecados. Claro, cuando en el 756 u 80, el Papa se vio muy temeroso de ser barrido por el ejército de la Lombardía, que entró y tomó Roma. Entonces fue donde Pepino, que era rey de la Galia, de Francia, y entonces actuó y lo defendió, y entonces la Iglesia lo vendió y lo consagró. No le vendió, sino lo consagró para que sea salvo, y entonces se sabe que Pepino está al lado de Dios porque un papa le dijo que iba. Bien, pausamos, amigos, por unos cuantos segundos para volver con nuestro invitado especial, que está dando una cátedra, realmente una cátedra al pueblo dominicano sobre, no la Iglesia Católica, sobre las religiones y muchas cosas más. Pausamos. Continuamos, amigos, con el pueblo cuestión especial en el día de hoy, porque estamos hablando con Ramón Alburquerque y él está dando una cátedra. Don Ramón, una pregunta tal vez medio ingenua, pero ¿cómo usted se hace para retener todo lo que usted dice? Porque todos los temas usted lo desarrolla de una manera magistral. ¿Cómo usted se hace? Bueno, gracias, don Ercilio. Yo no hago ningún esfuerzo. Doy gracias a Dios porque tengo la facilidad de que los leo, no tengo que leerlos mucho y luego no se me olvidan. Y eso es un don que Dios, humildemente, yo recibo de Él, y que no tengo cómo usarlo mejor que explicándole a mi pueblo, a la gente. Educando al pueblo. Explicándole cositas, lo que puedo. Ahora, tal vez en lo que yo pueda tener algún mérito es en mi esclavitud a la lectura, al estudio, al afán de saber algo más todos los días. Eso sí es un esfuerzo que uno tiene que hacer, porque usted recuerda solo lo que estudia. Claro. Usted no puede recordar lo que nunca ha estudiado, porque claro, si nunca ha estado en su registro claro, de conocimiento, no lo puede recordar. Claro. Bueno, entonces yo por ese esfuerzo, tal vez tenga algún mérito, pero el resto, gracias a Dios, porque yo que tuve tantos problemas al principio, en mi niñez, que tuvieron que llevarme a hospitales, que no salía de hospitales en Canadá, varios años, hospital aquí en San Pedro de Macorís, porque nací deforme y me ponían una serie de huesos,
trasplante de huesos y cosas en la cara, sobre todo en la cara, y entonces tuve la suerte de monja en los hospitales que me formaron diciéndome, mira, tú debes saber que los otros niños en la calle se van a reír de ti, pero si tú eres el más estudioso, si tú eres el que más te dedica, entonces ellos se van a quedar callados porque nadie se ríe del mejor. Entonces eso también influenció mucho en mí, que yo lo utilicé como un mecanismo de aceptación. Si yo quería que me aceptaran, entonces yo tenía que tener algunos conocimientos, algún motivo por lo cual me aceptaran. Claro. Y tal vez fue eso. Escogió eso, la lectura. No, escogí, no me quedaba más nada. Eso era, es un niño totalmente pobre, de un rancho nacido en los Haitises, que unos piadosos predicadores me identifican, me llevan y me hacen todo eso. Estoy vivo por la gracia de Dios. Eso es. ¿Cuántos idiomas usted domina? Bueno, no me gusta hablar de esas cosas, pero algunos, bueno, porque estudié en Alemania, estudié en Estados Unidos, estudié en Francia, estudié también en cierta forma en Italia y el creol, porque me crié en el batey y así. Bien. Bueno, yo creo que realmente el pueblo dominicano, y lo voy a decir, no debe decirlo delante de él, debe sentirse orgulloso de tener un Ramón Alburquerque. Político, no político, pero realmente de tener un Ramón Alburquerque, que como él acaba de confesar, es de extracción humilde, un hombre de un campo, dice, ¿cómo dijo de Yagua? Algo así. Un rancho de palo y de Yagua, como eran los ranchos de la familia que tenía un bohío. Y llegar donde ha llegado, bueno, yo creo que es para que él se sienta orgulloso y el pueblo dominicano también de tenerlo a él todavía con mucha vitalidad y con mucho deseo de seguir sirviéndole al pueblo dominicano. Conocí a su hermano y me honro lo recuerdo con mucho cariño, mucho respeto. Hombre que en el sindicalismo se destacó mucho, y prestó grandes servicios al pueblo dominicano. Secretario de Peña y del Comité Central del PLD y del PRD. De absoluta confianza de José Francisco Peña Gómez. Y de Don Juan. De Don Juan también. Quisiéramos ya, antes de finalizar, que usted nos dijera, caso Vaticano. Porque mucha gente quiere ir al Vaticano, quiere ver al Papa, quiere la Santa Sede, como le llaman. ¿Qué es el Vaticano realmente? Bueno, es una ciudad, un conjunto, no hay límite, no hay frontera entre el resto de Roma y esos 44 kilómetros son. 40, no es ni un kilómetro. Un kilómetro. No digo kilómetros. Sí, pero yo sé, digo que un kilómetro es 1.000.000 de metros cuadrados. Okay. Y aquí solo hay 440.000 metros cuadrados. Es menos de medio kilómetro cuadrado, eso es el Vaticano. Menos de medio kilómetro cuadrado. Pero en el Vaticano opera también muchas instituciones, porque la Iglesia Católica tiene su página en Internet. Y la Iglesia, en sus recaudaciones por misa y todo esto, dice que recauda cerca de 400 millones de dólares por año. Pero la Iglesia tiene casi 300 titulares como cardenales, y entonces tiene una cantidad de sacerdotes y obispos y de presencia en el mundo entero, y son a través de esas iglesias, parroquias, que se recauda, y un porcentaje muy pequeño va al Vaticano. Esos son sus ingresos. Pero entonces el Vaticano tiene lo que se llama el Instituto para las Obras Religiosas, que es el Banco del Vaticano. Y entonces ahí es donde están los millones, y últimamente se ha descubierto, y sobre todo estos hallazgos los ha acelerado, catapultado el propio Papa Francisco, de que ha hecho operaciones y hacía normalmente operaciones con la mafia y en el bajo mundo y todas estas cosas, pero es una entidad de unas cientos de miles de millones, de decenas de miles de millones de Papa dólares. Francisco? No, desde antes se conocía, incluso en la famosa película El Padrino, El Padrino tercero, aparece en todas estas
vinculaciones, todas estas donaciones. Y bueno, dentro de el Vaticano operan también las órdenes religiosas, los jesuitas, los salesianos, los franciscanos, etcétera, etcétera. Y entonces el cuerpo de universidades y el cuerpo de asesores especiales del Papa que les sirven para mantener estos vínculos en la geopolítica internacional. El Papa es una figura que actualmente hay aproximadamente 2.100 millones de católicos, es de los 7.800 millones de habitantes que tiene el mundo, y sí hay que reconocer que en los últimos años el catolicismo ha ido menguando, mientras que el Islam, los musulmanes han ido aumentando. Se dice que los musulmanes han crecido más de 300 millones y entonces los cristianos se han reducido en más de 200 millones. Es por eso que usted ve que la iglesia modernamente tiene mucha campaña de crecimiento, pero tiene un factor que le afecta: el largo tiempo que toma para graduar, formar un sacerdote. Las iglesias evangélicas, una persona se convierte, como dicen, entra a cualquiera de esas iglesias, se bautiza, le regalan una Biblia o él se compra una Biblia, se la mete debajo del brazo y antes que esa Biblia coja grajo ya es a lo mejor pastor. Hay 8.500 iglesias evangélicas. Bueno, sí, pero entonces cada una tiene un pastor. Pero cuando yo hice estudios también sobre las iglesias desde la presidencia del Senado, y entonces descubrí que en Monte Plata había para ese entonces, en 1999-2000, habían casi 520 iglesias, pero la cantidad de miembros por iglesia eran 19. Entonces, claro, una iglesia en Monte Plata solo hay 8 parroquias. Entonces, a esa parroquia hay 1 o 2 sacerdotes. Entonces, por una provincia de 220,000, es lógico que hay una desventaja. Si la iglesia solo va a operar a través de parroquia y entonces formar un sacerdote toma tanto tiempo, por eso es que la iglesia ha dado más vitalidad, más fuerza y ha concedido más funciones a los canónicos, a los diáconos, etcétera, para poder atender una población que crece y una iglesia que en su estructura es muy anquilosada. El celibato. Bueno, yo pienso que el celibato se estableció en el siglo IV. Fue eso se hizo por resolución, no fue Cristo, ni lo dice la Biblia, ni nada de eso. Es una simple decisión de la iglesia por conveniencia, para que el sacerdote esté entregado, más dedicado, no totalmente a la obra de su creencia y su Señor, para que no cree intereses privados particulares. Usted ve a Agripino, que parecía dueño de todo y que realmente por eso tuvo tantos problemas, porque se metió en ser miembro y accionista de empresa, vicepresidente de empresa, al margen de la iglesia, pero cuando lo sacan, bueno, él podrá quedarse con algunas cosas de eso, pero los demás sacerdotes que son plenamente sacerdotes pueden ser papas, pueden ser cardenales, pueden ser obispos. Cuando pasan a retiro, no se llevan nada, porque todo su trabajo lo dedicaron al servicio de la iglesia, y la familia sería el primer compromiso. Claro. Yo, en cambio, creo que sí, el celibato ya debe llegar a su término. Lo mismo que la mujer también debe ser autorizada para hacer todo lo que haga el hombre. Lo único es que en esa concepción originaria de esos libros originarios, que se pretende que sean inmutables, que no cambien, hay problema. Porque usted se va a lo más antiguo, que son las sinagogas. Pueden haber 500 mujeres en una sinagoga, pero si no hay 9 hombres, como mínimo, no pueden empezar el servicio. Así. Y así lo dice el Torá. Así lo dicen los libros antiquísimos del judaísmo,
pero tampoco las mujeres pueden entrar por la puerta principal de la sinagoga, sino por las puertas laterales. Pero también... Discriminación. Pero claro que sí, y también en el Islam ocurre algo parecido. Usted nunca ha visto una mujer que sea emir ni imán, que son las jerarquías principales de esos tipos de religiones. Entonces tampoco ha visto una mujer papa, ni una mujer cardenal, ni una mujer obispo, cuando la mujer son la mitad o un poco más de la humanidad. Bueno, realmente hablar con Ramón Alburquerque es hablar con un sabio, diría yo, porque todas las preguntas, para todas las preguntas él tiene una respuesta. En el caso específico ya de República Dominicana, ¿cómo usted juzga la iglesia dominicana? La iglesia la iglesia dominicana ha ido avanzando, pero lamentablemente todavía está muy atrasada. La iglesia se ha unido demasiado, debería renunciar al concordato para que conviva y viva la vida misma de las mayorías, que es el pueblo dominicano sencillo, porque la fe, yo no le niego la fe a nadie, pero la fe de esos grupos gobernantes que se roban todo el país, que se lo roban como políticos y se lo roban como empresarios aliados a los políticos, esa gente nunca va a ser cristiana y ya tienen su sentencia, difícilmente pasarán. Más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un Cristo, que un rico salvarse. Entonces yo creo que la iglesia, llena de privilegios ante el Estado y buscando privilegios del Estado, comete un error. Creo que le iría mejor aliándose a quien Cristo buscó. Cristo no fue al Sanedrín, Cristo no buscó a Caifás, Cristo no buscó a Herodes, y entonces ¿por qué la iglesia tiene que andar buscando a los gobernantes, buscando a los ministros y tumbándole polvo? Y con un concordato. Y dándoles cargos de militar. Sí, eso no debe ser, a mi juicio, lo digo responsablemente. Yo quiero una iglesia más humana, más pueblerina, más auténtica, más como Cristo, más ese predicador, que su reino no era en esta tierra, sino en el más allá. Bien, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona especial. Si usted sintonizó tarde, pues puede vernos en nuestro canal de YouTube, El Pueblo Cuestiona 1969. El Pueblo Cuestiona 1969, que fue el año en que se creó El Pueblo Cuestiona. De manera que puede ver este programa, porque realmente es mucho lo que se aprende con Ramón Alburquerque al frente de una cámara de televisión. Le agradezco infinitamente que sacara este espacio, sabemos de sus ocupaciones en muchísimas áreas, y venir una hora con nosotros aquí. Nunca nos ha dicho que no, nunca nos ha dejado esperando. Es decir, para mí es un placer, es un honor tener la amistad que tengo con él desde hace tanto tiempo. Déjeme decirle al pueblo dominicano que una de las gente que yo más quiero, profundamente admiro, y porque me ha dado una amistad tan hermosa, ha sido usted. De manera que me tiene mientras usted quiera. Gracias. Hasta la próxima, amigos telespectadores.